¿Qué tal equipo? Sed bienvenidos a Madrid Buceo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué elección tenemos que hacer o qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestro primer regulador. En este canal esta temática es muy común, cómo elegir unos escarpines, cómo elegir una máscara, cómo elegir un cuchillo. Todo esto es muy importante de cara a si queremos ahorrar dinero y también si pretendemos alargar la vida de nuestro material y sobre todo hacer unas compras exactas y acordes a lo que necesitamos. Si te interesa alguno de estos vídeos te lo dejo por aquí arriba. Una vez dicho esto, ¿qué criterios tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestro primer regulador? Lo primero de todo, del mismo modo, por aquí arriba te dejo un enlace en el que explico qué elementos del equipo comprar y el orden en el que hacerlo. Entonces, el regulador ya es un elemento importante, ya es un elemento caro, también es un elemento que es delicado, entonces no podemos tomar a la ligera esta decisión, como a lo mejor con unos escarpines o como con una máscara. Y también tenemos que tener en cuenta que ya requeriríamos de una bolsa, también requiere también más atención por nuestra parte, es un elemento, como he dicho, que es más delicado, tenemos que tener cuidado a la hora de endulzarlo, a la hora de cómo lo guardamos, no vale, como he dicho, como con unos escarpines o con una máscara, que al fin y al cabo la endulzas, la metes en cualquier bolsa y listo. Con el regulador esto no funciona así. La primera pregunta que creo que tenemos que hacernos a la hora de elegir un regulador es ¿qué tipo de buceo voy a hacer o hasta dónde creo que voy a tener el límite en el buceo? Me explico. La mayoría de gente que bucea practica un buceo recreativo máximo 30 metros, incluso es rara la persona que tiene una especialidad para ir a 40 y demás. También es raro, digamos, la gente que hace buceo técnico. Entonces, si a ti te ha gustado el buceo, si quieres tener tu propio material, pero de momento no sabes por dónde tirar, yo te recomendaría que tomaras un regulador un poquito de gama media y demás, ya a lo mejor un regulador balanceado, un regulador quizá también, no sé yo si decirte con sellado ambiental, porque eso ya me parece algo demasiado profesional. Digamos, y también la idea es comprar lo justo, no gastar más dinero. ¿Aquí cuál es el problema? Pues que a lo mejor te compras algo de una gama media-baja, que para hacer un buceo recreativo está genial, ahora voy a hablar de ello. Sin embargo, resulta que tras un tiempo ves que has hecho el Open, que has buceado, has hecho el avanzado, hostias, parece que esto te está molando, piensas en hacerte un rescue y dices, oye, pues a lo mejor quiero darle salto a buceo técnico. ¿Cuál sería el problema? Pues que a lo mejor en ese caso, en el caso de que hayamos adquirido un regulador de gama media, de gama baja, que aunque hable de gama baja, sobre todo me refiero a criterios de precios, no significa que los reguladores más baratos sean malos, esto tiene que quedar muy claro. Todo regulador que se vende en España, en Europa, incluso en Estados Unidos, aunque sea de un precio bajo, siempre y cuando sea de una marca, Cressi, Aqualum, de marcas potentes, cumple unos estándares más que suficientes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no significa, o no quiero decir con ello, no entendáis de precio bajo, calidad baja, no. Lo que pasa es que tenemos que tener muy claro cuál es el rendimiento de este regulador. Esto es como si tienes un coche. Si tú tienes un SEAT para moverte por ciudad, te va bien. Si pretendes meterte en un circuito, pues va a ser que no. Esto es lo mismo. Por eso es importante tener claro cuál es el límite de cada buceo, por así decir, y el límite que nos puede proporcionar el material. Un regulador de este estilo de escuela, pues no sería lo más prudente irte con él a 60 metros y demás. ¿Que pueden funcionar? Sí, pero ya estaríamos forzando, estaríamos ahí a un límite que en ese caso te conviene más un regulador de una gama un poco más alta. Al final ten en cuenta que es tu seguridad. Entonces, por otro lado, yo he buceado, a mí esto del buceo me gusta, pero yo sé que eso de meterme en cuevas, pues como que tampoco me hace demasiado. Eso de irme a 50, 60, 70 metros, pues no, mira, yo he visto el Naranjito con estar a 30 metros y un poquito de nitrox, la verdad es que me es suficiente y creo que no voy a necesitar nada más. En tal caso, yo te diría que tu primer regulador sea un regulador tipo de escuela. Me explico por qué. Los reguladores de escuela o los modelos que solemos decir de escuela, que no tienen por qué ser de escuela, pero es un modelo que... Hay ciertos modelos, mejor dicho, que se tienden a ver mucho en los centros de buceo. Por ejemplo, si nos vamos a Aqualum, el Calypso, yo creo que sería el modelo referente en cuanto a buceo o reguladores de escuela. Un MK2, un MK3 en Scuba Pro. Un XS Compact en Cressi. Entonces,
¿Qué tienen de bueno estos modelos? Estos modelos son muy baratos, son muy sencillos en cuanto al mantenimiento. Esto también es algo muy importante porque en el momento en que os vais a reguladores de gama un poquito más alta, el mantenimiento también es más caro. Si lo hacéis vosotros también el mantenimiento es más complicado. En este caso no. Y además, a mí lo que me gusta mucho de estos modelos es que como son modelos que han sido muy trillados en muchos sitios a la vez, pensad varios centros de buceo trabajando a la vez con el mismo modelo de regulador. Si hay algún problema en diseños y demás, todo esto se reporta y se renueva el modelo o se mejora. Entonces, todos estos reguladores, bajo mi punto de vista, han sido testeados mucho en un entorno real y además en un entorno duro. ¿A qué me refiero a un entorno duro? Aunque pueda parecer que no, los reguladores de escuela se machacan muchísimo. Pasa pues como con un coche de autoescuela. O sea, son coches que están trilladísimos, que los están calando continuamente, que les están haciendo 20.000 perrerías. Con los reguladores de escuela pasa lo mismo. La gente no los trata bien, o sin querer tienden a golpearlos, o no tienen ese cuidado puesto que el material no es suyo. Entonces, este tipo de reguladores, bajo mi punto de vista, están más que testeados y además de forma real, nada en un laboratorio. Por ello, yo creo que la primera opción, si tenéis claro cuál es vuestro límite en el buceo, si este va a ser buceo recreativo, es este tipo de reguladores de escuela. El precio ronda más o menos lo mismo en un modelo y en otro. Os pongo aquí pequeños pantallazos y vais viendo. Exactamente ahora mismo no sé deciros de cabeza cuánto vale uno, cuánto vale otro. Esto es como todo, también habrá ofertas y demás, pero para que os hagáis una idea, nos movemos en la misma horquilla de precios. También, bajo mi punto de vista, es necesario aprender a hacer un mantenimiento básico de los reguladores. Por aquí arriba os dejo un vídeo en el que pues, os doy una serie de consejos, tanto para el mantenimiento del regulador, como para el mantenimiento de jackets o incluso del cuchillo. Este mantenimiento no hace falta ser un técnico, no hace falta ser especialmente habilidoso. Para seguir haciendo paralelismos con el tema de los coches, este tipo de mantenimiento que le haríamos al regulador es como saber inflar las ruedas del coche. No hace falta ser mecánico para hacer eso, no hace falta ser técnico de reguladores para hacer este tipo de mantenimiento, para hacer este tipo de endulzado correcto. Esto alarga mucho la vida al regulador y creedme que si lleváis los reguladores a un servicio técnico se nota mucho quién hace un endulzado correcto, quién mima el regulador, quién después de a lo mejor estar buceando en Valencia o en Alicante, a pesar de haberlo endulzado allí, vuelve a casa y le da un endulzado de nuevo a lo mejor aquí en Madrid con un agua que es más blanda. Todo eso se nota mucho y alarga mucho la vida del regulador. En mi caso particular, ¿cuál fue el primer regulador que elegí? Pues el primer regulador que elegí fue un Calypso. ¿Por qué? Pues os explico. Como ya sabréis, yo estuve haciendo el Internship, estuve trabajando a cambio de formación. Si queréis saber todos esos periplos y qué sucedió en ese tiempo, por aquí arriba os dejo un enlace. Y en el centro de buceo, o para el centro de buceo para el que estuve trabajando, que fueron 6 meses, ahí tenían los reguladores Calypso. ¿Qué pasaba? Era un centro de buceo enorme, el trato que recibían los reguladores era un trato muy duro y muy malo. Era un centro de buceo o es un centro de buceo que trabaja volumen, entonces tenías muchísima gente, esto quiere decir muchísimo uso de los reguladores. También las pilas de endulzado estaban al lado, digamos, la del endulzado grueso, en esta en la que se echa un producto químico pues, para el tema de los neoprenos, para acabar con bacterias y demás, y tenía de forma continua, o contigua, no continua, contigua, la pila de endulzado para cosas delicadas, tipo ordenadores, tipo reguladores y demás. Pues era muy común que la gente cogiera los reguladores de escuela sin poner tapón ni nada, ¡puf!, los echara al agua. Pero es que también era común gente que cogía regulador sin poner tapón, lo metía en la pileta con el desinfectante, lo volvía a meter en la pileta sin el desinfectante y sin el tapón puesto. Y esto era algo que sucedía bastante. Y aún así, esos reguladores seguían aguantando y seguían soportando un trato duro. Esto no quiere decir que si tenéis este tipo de reguladores que aguantan un trato duro, hagáis esto. No, que quede claro. Pero quiero que entendáis lo que os quiero decir. Yo al ver el trato que recibían esos reguladores, el mantenimiento que se les hacía, que era bastante pobre, ya os digo, y todo lo demás, dije, vale, este regulador es pues lo que a los blindados el T-34, es algo que es indestructible, que es súper simple y muy robusto. Por tanto, mi primera elección a la hora de elegir un regulador fue esta. Pues nada, equipo, espero que os haya gustado.
Quiero que me dejéis en comentarios, vosotros qué regulador tenéis, por qué habéis elegido ese regulador, si creéis que acertasteis en esa decisión, si por otro lado a lo mejor vosotros ibais con la idea de comprar algo y el vendedor os empezó a decir qué características de un regulador tal y acabasteis comprando algo más caro. Dejadmelo en comentarios que me interesa mucho vuestra opinión. Así que nada, con esto hemos acabado y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra!